En los dos primeros especiales sobre Antonio Gaudí y la Sagrada Familia, nos detuvimos a contemplar las fachadas del nacimiento y la pasión. Hoy ingresaremos a la nave central de la iglesia. Ascenderemos a más de 70 metros de altura, donde se están levantando las torres de Jesucristo y la Virgen María, y reflexionaremos en el misterio de la última fachada que está en construcción, la fachada de la gloria, para hablar del proceso de canonización que la Iglesia ha abierto a Antonio Gaudí. Pero antes, visitaremos un hospital psiquiátrico por donde Gaudí pasó y dejó una huella desconocida hasta hace pocos años. El psiquiátrico de San Boi guardó durante más de 100 años un fascinante tesoro escondido en sus jardines y sacado a la luz el 2016 por el arquitecto David Aguilló y un equipo de investigadores. Bueno, la historia empieza con una psiquiatra colombiana, novia de un compañero mío, y que nos llama y nos dice que hay un jardín maravilloso dentro del psiquiátrico de San Boi. Vengo al jardín, también me quedo impresionado y empezamos a establecer una hipótesis en el sentido de que esta obra la había hecho Jujol, que era el ayudante de Gaudí. No concebíamos que Gaudí pudiera haber hecho esta obra porque Gaudí es uno de los arquitectos más estudiados en la historia de la arquitectura, en la historiografía de la arquitectura, y que hubiera una obra no catalogada era inconcebible, ¿no? Pero después de un año de estudiar, los tres, nos damos cuenta que aparecen unas estructuras muy complejas aquí dentro, unas estructuras que remiten a las estructuras de las naves de la Sagrada Familia, unas estructuras que se construyen 10 años antes de que Gaudí empiece a pensar en las estructuras de las naves de la Sagrada Familia, y entonces eso ya nos da la clave de que Gaudí está detrás de esta obra, ¿no? En el jardín del psiquiátrico de San Boi se encuentra, por ejemplo, el mismo famoso banco del Parque Güell, pero construido unos años antes. Hay referencias también a la cripta de la colonia Güell aquí, en la composición morfológica de una de las partes del jardín. Hay referencias a la Casa Batlló, hay referencias a la Casa Milà. Pero, ¿cómo llegó a trabajar Gaudí en el jardín de un hospital psiquiátrico? El descubrimiento de David Aguilló y sus compañeros revela una verdad fascinante. Remitirnos ahora de que este jardín se construyó con los pacientes en un programa pedagógico de talleres de paletería en el que los pacientes aprendían el oficio de operario para construir. Tal vez esta sea la razón por la que el jardín de San Boi pasó desapercibido por más de 100 años. Aún así, Aguilló lo considera una obra maestra. Sí, es una obra maestra. Bajo un aspecto rudimentario, que respira espontaneidad, una arquitectura muy embrionaria, con una ejecución muy caótica, pues esconde unas geometrías muy complejas, muy rígidas y muy canónicas, que lo vinculan al templo cristiano. Aquí llegamos a lo medular de este descubrimiento. El jardín del psiquiátrico de San Boi sirvió a Gaudí de laboratorio para probar estructuras que luego replicaría en la Sagrada Familia. Pero además, deja evidencia de una profunda alegoría del libro del Apocalipsis. El jardín remite al templo cristiano en su morfología, en su funcionalidad, en sus interrelaciones geométricas, remite al templo cristiano. El templo cristiano se fundamenta en el Apocalipsis, en el texto del Apocalipsis.
Entonces aquí, una vez se estudia el jardín, aparecen toda una serie de imágenes y de conceptualizaciones construidas en piedra que remiten a imágenes de los Beatos de Liébana. El Beato de Liébana es el Apocalipsis ilustrado, que en el año 1000, en el norte de España, un monje redacta el Apocalipsis, lo ilustra y va pasando de monasterio en monasterio y se van reproduciendo estos libros. Aquí hay una referencia clara a estas imágenes. Una vez se analizan, se hacen planos, una vez hechos los planos, las secciones, pues aparecen referencias tanto a la Jerusalén celestial, tanto al pasaje de la mujer y el dragón del Apocalipsis, tanto al monte Sión coronado por el templo de Dios. Lo que hace que este jardín sea aún más sorprendente es que Gaudí lo diseñó para ser un jardín de juegos, dedicado a los niños, sea huérfanos que enfermos, que residían en el psiquiátrico de Sant Boi. Allí participaban en programas de rehabilitación a través del trabajo según unas teorías vanguardistas de la época. No todos eran huérfanos. Una mitad eran pobres y la otra mitad tenía niños de familias acomodadas. Entendamos que el Apocalipsis, al final de los tiempos, se reinstaura el paraíso. El paraíso es un jardín, es la Jerusalén celestial que baja de los cielos, se postra en la tierra, es un cubo lleno de joyas y donde dentro no hay arquitectura, hay vegetación, el árbol de la vida, fuentes, y donde los remitidos a esta Jerusalén celestial son los niños y los enfermos. Son los vírgenes, en este caso los niños, y los enfermos. Eso es lo que dice el texto. Y entonces, en este sentido es coherente que este jardín se usara y fuera concebido para los niños y los enfermos. Y es que justamente un sello característico de la arquitectura gaudidiana es la profundidad teológica con que concibe las formas y los espacios. Todos los templos, todas las iglesias se proyectan como imitación de la Jerusalén celestial. El problema es que nadie lo entiende y la característica de Sagrada Familia es que todo se hace entender, todo es explícito. Bueno, él cuando hace este proyecto, que es lo que se hace ahora, él tiene una visión muy amplia de la Iglesia, y es el misterio de la Iglesia. En la Sagrada Familia, esta reflexión atraviesa tanto el exterior como el interior del templo. ¿Dónde está la novedad de esta iglesia? Esta iglesia es una iglesia normal, con 3 fachadas, las torres campanarias, claro, a más torres campanarias del normal, la torre central, en fin, tiene todos los elementos que se encuentran en las sacristías y en todas las otras iglesias. La verdadera novedad reside en el tener un claustro que rodea toda la iglesia. Normalmente los claustros se encuentran al lado de una iglesia y dentro de los claustros se encuentra un jardín que representa como un paraíso terrenal, la Jerusalén celestial, con las puertas todas abiertas que representa este claustro. Y en este caso también hay este claustro donde en el interior hay un gran jardín. Y de hecho Sagrada Familia es como un grande bosque. Este grande bosque del encuentro del humano, de la persona, con Dios, con el Creador. Es como una flor gigante. Un amigo de Gaudí, que era el poeta Maragall, y dice que es como una flor gigante. Y siempre Gaudí, cuando acompañaba a las personas, empezaba diciendo, será como un bosque, hasta los pajaritos estarán en él, hasta escucharéis este canto de los ángeles. Y efectivamente, cuando entra en Sagrada Familia, descubre este bosque, que es el mismo bosque donde Gaudí iba a caminar por la mañana y observando la luz como entraba, y que representa todo encerrado dentro de un grande claustro monumental que rodea todo el templo, la Jerusalén celestial.
así entra luz por todos lados. Y si la luz en el Mediterráneo pudiera picar la piedra, girando con sus rayos rectos largo el día, dibujaría un hiperboloide hiperbólico. ¿Y esto qué quiere decir? Que Gaudí, él no se inventa nada, él solamente pregunta a Dios, tú, luz, ¿cómo haces entrar en el templo? Y así Dios le enseña esta forma de dibujar las formas que como lo hubiese hecho él, desde la luz. Y entonces esto hace que Gaudí no en ningún momento se reconozca como fautor o creador de Sagrada Familia, sino siempre como colaborador del creador. El gran admirador de la Basílica, el Papa, admirador que quedó, diríamos, impresionado hasta el máximo, fue Benedicto XVI, un Papa de una gran cultura, muy sensible al arte, y cuando mi antecesor, el cardenal Martínez Istac, le habló de la posibilidad de venir a consagrar esta basílica, el Papa, cuando vio las fotos y cuando se le explicó lo que había pensado Gaudí como catequesis en un mundo como hoy tan secularizado, que al ver todas las imágenes que hay allí, porque toda la catequesis está fuera, dentro es la iluminación, que nos viene la luz, que nos transparenta y nos transforma de alguna manera, la luz que viene del Señor, pero la catequesis ha estado fuera, y cuando uno ya está de alguna manera, diríamos, catequizado e impresionado por ese mensaje de Jesús, entonces entra dentro para celebrar los misterios de Dios, la liturgia, que es celebrar las maravillas del Señor. Ese movimiento es muy importante. Cuando el Papa en un mundo secularizado le hablan de esa catequesis, él le gusta, y además a través del arte, le emociona y dice, voy a consagrar esa basílica. Y cuando vino y abrió las puertas, que no había estado él dentro, entra, y es impresionante ver la imagen del Papa Benedicto XVI, que abre la boca. El Papa, en el momento que entró en la basílica, quedó sorprendido. Y lo primero que dijo, esto es una maravilla. Desde el momento en que el Papa consagró la Sagrada Familia, se celebran la misa y alguna ordenación en la nave central del templo. Sin embargo, en los exteriores, la construcción continúa sin parar. Uno de los mayores retos en la actualidad consiste en levantar las torres de Jesucristo y de la Madre de Dios. La Sagrada Familia tendrá 18 torres, 12 perimetrales dedicadas a los apóstoles, 6 centrales, 4 dedicadas a los 4 evangelistas, la Torre de María y la Torre de Jesucristo. La Torre de Jesucristo aparecerá como un grande faro con unas luces que salen de los 4 brazos de la cruz y que iluminarán toda la ciudad horizontalmente. Y a su vez habrá unas luces que salen de cada uno de los apóstoles y iluminarán a Cristo, porque gracias a los apóstoles que nosotros podemos ver a Cristo. Y a su vez, desde los apóstoles, iluminarán a las personas, a los fieles, que se encontrarán todos alrededor de Sagrada Familia, porque es el carisma de cada uno de los apóstoles que ilumina una parte de los fieles. Entonces no todos vivimos del mismo carisma, sino que la Iglesia está formada por todos los distintos carismas. Entonces de día el sol iluminará todas las fachadas y de noche habrá estas luces. Todo el día y todas las noches María, la estrella matutina, estará iluminada. Hay un aspecto de la Torre de María que siempre es sorprendente, porque siendo que el sol gira de este hacia el oeste de esta forma, inclinado entre 45 y 60 grados dependiendo de la estación, la Torre de María nunca hace sombra a ninguna otra parte del edificio. Entonces la Torre de María, a pesar de ser la segunda torre en tamaño después de la de Jesucristo, no sombrea ninguna otra parte de la iglesia. Ahora mismo estamos en una zona que nosotros le llamamos diafragma. Concretamente ahora estamos pisando 83 metros 45 centímetros desde el nivel que los turistas están ahora paseando por debajo nuestro. Exactamente esta zona que ven ustedes aquí nos servirá de encofrado del suelo que ya será propiamente la base de la gran torre de Jesucristo. A partir de aquí, que estamos a 83 metros, hasta 172, usted de aquí a unos años podrá ver y podrá disfrutar de la Torre de Jesucristo, la más alta de toda la Sagrada Familia.
Evidentemente Gaudí también dijo, será una obra de varias generaciones y será una obra que implantaremos nuevas tecnologías. Estamos construyendo estas torres con un sistema constructivo que no utiliza nadie en el mundo. Este sistema constructivo se llama posttensado. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos grandes bloques de piedra que por su interior pasan unas barras de acero inoxidable que cuando está el elemento construido, el panel acabado, un trozo de fachada, se posttensa. Entonces, estas piedras al posttensarse adquieren una rigidez mayor de la que se podría conseguir de cualquier otro sistema constructivo. Hoy estos paneles con los que construimos las torres, las 4 torres de los apóstoles, la torre de la Mare de Déu y en su día la torre de Jesucristo, se construyen en un solar que tenemos a 80 kilómetros de aquí. Se transportan en grandes camiones y trabajos que podrían durar aquí meses se montan en 1 o 2 días. En paralelo, se está construyendo la tercera y última fachada del templo, dedicada a los misterios de la gloria. Ahora, por ejemplo, tenemos la fachada de la gloria, que es la última, que se termina en el año 26. La construcción, no la decoración de la fachada de la gloria. En la fachada de la gloria tiene que interpretarse pues, la plenitud del hombre. Así desde el purgatorio, el infierno, el limbo, los pecados capitales, las virtudes teologales, todo se tiene que representar lo que es la plenitud. Aquí es el nacimiento, allí es la muerte y en la gloria es la plenitud. Pues aquí, la interpretación de todo lo que se tiene de plasmar en la fachada, en estos momentos ya se ha nombrado una comisión de 3 teólogos para que interpreten de qué forma en el siglo XXI es la mejor que interprete lo que Gaudí había dejado escrito. Por lo tanto, la culminación definitiva del templo expiatorio y basílica de la Sagrada Familia tiene por delante un largo camino, como lo es también el camino de la iglesia terrenal. Y de alguna manera, el ver que una catedral no se hace en un día y que está en construcción, esto nos tiene que llevar a eso, que somos un pueblo en marcha y un pueblo en construcción. El reino de Dios no se construye de una vez para siempre. Tenemos que estar siempre abiertos y acogedores, primero a las personas que nos rodean, que son de alguna manera piedras vivas de esta iglesia, de este templo, que es la iglesia aquí en la tierra, construyendo la Jerusalén celeste, acoger a todos, que nos estamos encerrando a veces. Y voy a hacer un símil. Antonio Gaudí coge piedras de la cantera de Montjuïc, pero en este momento las están cogiendo de todas partes del mundo, porque si no dejamos Montjuïc vacía, sin piedras. Lo cual quiere decir que nos necesitamos todos para construir una sociedad nueva y el reino de Dios. La colaboración de esfuerzos en la construcción de la Sagrada Familia implica no solamente piedras procedentes de todo el mundo, sino también picapedreros y artistas de distintas nacionalidades y culturas, como es el caso del maestro japonés Etsuro Soto. Este templo es gran herramienta para construir humano, encontrar camino correcto, pues no estamos haciendo obra de arte, ni Gaudí deseaba. Simplemente alguien, todo lo humano, que utilice este templo. La magnitud de la obra de Gaudí refleja su gran personalidad y la vivencia de las virtudes cristianas de forma extraordinaria en su vida cotidiana. Gaudí fue un hombre profundamente religioso. El arte, todo estaba bajo la perspectiva de la irrupción de lo trascendental en la vida. Y luego era un hombre de iglesia. Esta concepción de hombre de iglesia, aunque no fuese eclesiástico, le llevaba a buscar la unidad, a no trabajar solo, sino en equipo. Es un modelo muy actual para la iglesia en este momento en que una iglesia está en actitud de salida y no puede trabajar cada uno por su cuenta, sino en la unidad, la misma unidad que ruega al Señor que dé a su iglesia antes de sufrir su pasión gloriosa. Sí, él decía, más que un fraile,
podría decir que mi vida es como un monje. Él estaba con la liturgia, por tanto lo importante era la liturgia, pero él tenía el libro, el año litúrgico de Don Miranje, que es el abad de Solesmes, uno de los reformadores de la liturgia en el siglo XIX, y decía, Mosén Gil Parés, que lo tenía ya casi las páginas de tocarlas ya sudadas, están negras. Por tanto, él hacía la liturgia, la misa, el año litúrgico, el oficio divino. Sin duda, una persona que crea al Safran es una persona con una vida interior, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso, muy profunda, porque eso no es casi imposible. Hacer algo tan diferente, tan nuevo, porque detrás había un motor, y este motor era su fe y su personalidad y su amor por los otros. Amor que le condujo pues, a tener el convencimiento de que en el futuro otros seguirían su obra. Y la humildad le dio la oportunidad de decir, bueno, solo veré una parte acabada, no todo lo que estoy imaginando y proyectando. Por todas sus virtudes y su trabajo, la Iglesia quiere elevarlo a la gloria de los altares. Esta vez, no para prestarle su rostro a un cuadro de San Felipe Neri, sino para convertirlo en el patrono de los arquitectos. Ya decía Chesterton que un santo triste es un triste santo. Yo creo que es verdad y de alguna manera Gaudí está en el proceso de beatificación y de canonización. Yo creo que nos está diciendo lo mismo, unido a San Felipe Neri, que está también cerca de los pobres, testimoniando la alegría de la belleza de la creación. Todo es hermoso y maravilloso y él proclama esa alegría. De alguna manera, Gaudí también nos hace disfrutar y vivir alegres. Mosén Luis Bonet es el postulador de la causa de Gaudí y él entiende que muy probablemente su patrocinado se tome las cosas con la misma paciencia y humildad que caracterizó su vida. Yo en el día de apertura del proceso, que hice mi discurso, al final dije lo mismo, del proceso de Gaudí. Mi cliente no tiene prisa, Dios dirá. Y en efecto, todo indica que no tiene prisa. Bueno, pues va lentamente. Hay una cosa es, primero, recoger todos los datos, tanto históricos como los testimonios de la gente que lo conoció o que vivieron cerca de él, o los hijos de los que vivieron cerca, que va desapareciendo todo esto. Y ese es un momento muy importante, proceso histórico, el contexto histórico y los testimonios. Unido a ello, como es usanza, la Iglesia pide a los fieles rezar por la intercesión del candidato a santo. Se pide como para los que rezan a Gaudí, que tengan que hacer las cosas bien hechas siempre, por el Espíritu Santo. Tiene que haber un milagro. Yo digo que los santos son tan humildes que a veces son muy perezosos y no hacen milagros. Y si no hay milagro, no hay canonización. Y digo, Antonio Gaudí, hombre, no seas perezoso, haz algún milagro. Aunque aquí en Barcelona ya dicen que un gran milagro es que con tantos años de construcción y tanta altura no haya habido ningún accidente. Mientras tanto, la obra de Gaudí trabaja en los corazones de los miles de visitantes que diariamente entran a la Sagrada Familia. Allí tenemos el libro de firmas y cuando yo me lo leo, a ver qué han escrito, y muchas veces se repite esta idea de cómo esta arquitectura, lo que han visto, les ha llevado más a Dios. Pues también dice lo que Gaudí dejó escrito: vendrá gente de todo el mundo para admirar la obra de Dios. Creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, agnósticos, ateos, vienen, lo observan y quedan maravillados. Pues esto es la obra que él quiso transmitir. Normalmente cuando entro al fachada del centro me giro antes de entrar y miro arriba, ¿no? Desde abajo ver toda la piedra que Gaudí planteó, todas las formas
naturalistas hechos con piedra Gaudí proyectos, pues entro. Y al entrar y no mirar frontalmente, también mirar al ventanal de la pasión, de la resurrección, girarme y mirar la nave a 45 grados y ver este bosque, ver las entradas de luz, ver las distintas profundidades que tiene la nave principal, con los árboles que llegan hasta las bóvedas. Es el sitio donde yo me paro y hago parar, cuando tengo una visita, hago parar a las personas que estoy atendiendo. Hay una foto que hoy en día es la que me gusta más, que es el interior del templo en los atardeceres de otoño. Con su testimonio de vida y su obra, Gaudí ha tocado los corazones principalmente de quienes hoy son sus colaboradores más cercanos. A ver, yo básicamente vivía en un mundo mucho más contemporáneo, ¿no? Un mundo mucho más, digamos, perecedero. Y realmente al entrar en una obra con este significado, con esta casi vamos a llamar eternidad, pienso que me ha hecho replantear muchas cosas, ¿no? El ámbito religioso se hizo más presente en mi vida. Y a mí me gustaría poder tener o poder ser un poco Gaudí, ¿no? Quizá la cosa que me ha sorprendido es que yo, siendo arquitecto, cada día deseo siempre menos de tener su genialidad y siempre más de tener su vida, ¿no? De poder tener una vida como la que tenía él. Es que un día, riendo así en casa con mis hijas, pues mi marido me dijo, bueno, quizá un día cambiamos de ciudad, ¿no? Porque siendo los dos extranjeros aquí, pues esta no era nuestra ciudad tampoco. Y una hija mía sale y dice, no, mamá, no puede ser en otro lugar, solamente Sagrada Familia está en Barcelona. Y efectivamente es así, o sea, mi vida ha cambiado porque yo he cambiado como esposa, he cambiado como mamá. Y cada vez que veo algo que hace Gaudí, cuando lo estudio digo, es que esto vale la pena. En estos 3 especiales hemos recorrido la vida y la obra de Antonio Gaudí, principalmente en la Sagrada Familia. Porque la vida de Gaudí coincide con la obra de la Sagrada Familia. Hemos contemplado la fachada del nacimiento, la única que Gaudí pudo ver finalizada en vida. Nos hemos detenido ante los misterios de la muerte y resurrección del Señor a través de la cruda fachada de la Pasión. Hemos entrado en el bosque de la luz para encontrar la iluminación que nos da el Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Y ahora nos detenemos frente a la última fachada, la fachada de la gloria, que aún no vemos, pero que se está construyendo de a poquitos. Como el reino de Dios, que avanza a paso lento pero seguro, como el mismo proceso de beatificación de Antonio Gaudí, por quien ahora nosotros también pedimos, para que nos ayude a ser herramientas dóciles en las manos del Creador. San José terminará el templo.